¿Qué hay detrás de los Rothschild? La familia Rothschild es una dinastía europea de origen judío-alemán. En 1743, Amschel Moses Bauer, que ejercía de cambista, inauguró una tienda de monedas en Frankfurt, Alemania. La misma llegó a ser conocida como la tienda del escudo rojo, colgado en la entrada, lo que puede leerse como Rothschild en alemán. El ascenso de la familia comenzó con Mayer Amschel Rothschild, fundador de esta dinastía. Él empezó como ayudante en la casa bancaria Oppenheimer, en Hannover. Adoptó el nombre Rothschild luego de retornar a Frankfurt y adquirir el antiguo negocio de su padre en la década de 1760. Rothschild legó su fortuna a sus 5 hijos, quienes expandieron los negocios en Viena, Londres, París, Nápoles y Frankfurt. En 1798, a la edad de 22 años, Nathan Mayer Rothschild abandonó la casa de su padre para instalarse en Londres, donde fundó en 1808 el banco N.M. Rothschild & Sons. Su mayor emprendimiento llegó en 1814, cuando él y sus hermanos fueron encargados por el gobierno británico a obtener los medios financieros para ayudar a Gran Bretaña y sus aliados a fin de derrotar a Napoleón. La exitosa actividad empresarial de Nathan como banquero en Londres proporcionó un modelo para sus hermanos en Frankfurt. En 1812, Jacob, el más joven, estableció una casa bancaria en París y financió múltiples construcciones en Francia. Salomón se radicó en 1820 en Viena, donde la familia ya realizaba actividades financieras, otorgando numerosos créditos al gobierno austríaco. Y por último, Karl estableció los negocios en Nápoles, dejando a Amschel para dirigir el Banco de Frankfurt. A mediados del siglo XIX, los Rothschild eran los banqueros internacionales de mayor éxito en la época. Durante más de un siglo, la recaudación de fondos para los gobiernos de todo el mundo a través de la emisión de bonos formaron el núcleo de los negocios Rothschild. Todos los hermanos y sus descendientes se involucraron con metales preciosos y con el oro en particular. En 1840, N.M. Rothschild & Sons se convirtió en uno de los agentes de bolsa de los lingotes de oro del Banco de Inglaterra. Los Rothschild adquirieron minas clave en España y obtuvieron el monopolio del mercurio, utilizado para la refinación de metales preciosos. Bajo la dirección de Lionel de Rothschild, en 1875, el Banco Rothschild financió al gobierno británico para la compra de acciones del Canal de Suez a Egipto. La unificación de Italia en 1861 provocó el cierre de su banco en Nápoles. Sin embargo, la familia Rothschild construyó estrechas relaciones con el Banco del Vaticano. En 1832, cuando el Papa Gregorio XVI se entrevistó con Karl Mayer, los observadores se sorprendieron de que los Rothschild no estuvieran obligados a besar los pies del Papa, como se requería a todos los demás visitantes. Con la muerte del barón James en 1868, la primera generación de banqueros Rothschild había llegado a su fin. El ritmo creciente de la industrialización en Europa trajo nuevos desafíos para la poderosa familia. El barón Edmund James de Rothschild patrocinó la instalación de la primera colonia en Palestina en 1882. De hecho, en 1895 visitó por primera vez Palestina bajo la ocupación otomana para supervisar los primeros asentamientos. En Inglaterra, Lionel Walter Rothschild, hijo del primer Lord Rothschild y amigo cercano del líder sionista británico James Weizmann,
es conocido por haber sido el destinatario de la Declaración Balfour, una carta enviada por el ministro de Exteriores, Arthur Balfour, el 2 de noviembre de 1917, en la que se le informaba de la decisión del gobierno británico de apoyar la construcción de un hogar nacional judío en Palestina, y se le pedía que pusiera esta decisión en conocimiento de la Federación Sionista. Luego de la Primera Guerra Mundial, los bancos Rothschild se reencauzaron lentamente hacia la obtención de financiación para empresas comerciales e industriales. En 1924, Edmond James de Rothschild compró a los terratenientes otomanos otros terrenos que ahora constituyen parte del régimen israelí. Además, en ese mismo año, fundó la Asociación de Colonización Judía, que adquirió más de 22.36 kilómetros cuadrados de tierras y creó proyectos empresariales. La crisis financiera mundial de 1929 trajo problemas no menos importantes en Austria, donde los Rothschild se esforzaron para evitar el colapso del mayor banco de aquel país. Menos de una década después, en 1938, los intereses austríacos de los Rothschild fueron arrebatados por los nazis, poniendo fin a más de un siglo en el corazón de la banca en Europa Central. En Francia y Austria, la familia se dispersó durante la duración de la guerra. La recuperación en Europa después de este conflicto fue lenta. Tras la Segunda Guerra Mundial, los negocios se centraron en Londres y la sede en París tenía que ser restaurada. En 1953, el barón Edmond Adolf de Rothschild fundó LCF Rothschild Group, renombrado luego como Edmond de Rothschild Group. En la década de 1960 comenzó la recuperación y exploraron nuevas vías. En conjunto, los bancos británicos y franceses se comprometieron a seguir desarrollando su funcionamiento en los Estados Unidos. La década de 1980 dio a luz al fenómeno internacional de las privatizaciones, en el que los Rothschild participaron desde un principio en más de 30 países en todo el mundo. En la actualidad, el barón David René de Rothschild, de 73 años, mantiene el negocio familiar. Además, es uno de los presidentes del Congreso Judío Mundial. En 2003, bajo su dirección, las empresas inglesas y francesas de la familia se fusionaron en Rothschild Group, un grupo asesor financiero mundial. Esta compañía cuenta con una estructura descentralizada y posee oficinas en más de 40 países alrededor del mundo. Edmond de Rothschild Group tiene sede en Ginebra, Suiza, y 100.000 millones de euros en activos que hoy se extienden a 15 países del mundo. Este grupo gestiona desde banca privada hasta agricultura mixta y posee desde barcos hasta hoteles de lujo. El sitio web de la firma indica que gestiona activos por el valor de 158.000 millones de dólares y obtiene un beneficio neto de 87 millones de euros, según datos de 2013. Benjamin de Rothschild encabeza el grupo. Otro representante de la famosa familia, Nathaniel Philip Rothschild, invierte en minería y extracción de petróleo. Su compañía, Genel, extrae petróleo en el Kurdistán iraquí, cerca de los territorios ocupados por el grupo terrorista ISIS. Se estima que la familia Rothschild controla los principales bancos del mundo como el Bank of England, así como también los principales medios de comunicación como CNN, BBC, Reuters News y compañías petroleras como Shell. Además, tendría influencia en Israel, en la Reserva Federal, los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra, la CIA, la OTAN, y sus inversiones también llegan a Hollywood y a la industria discográfica. Irán, Siria, Corea del Norte y Cuba son de los pocos países en los que no opera la familia Rothschild y poseen total independencia de sus bancos. ¿Será por esto que se habló del eje del mal? ¿Acaso es por esta razón que quieren desplazar del poder al presidente Bashar al-Assad de Siria? ¿El bloqueo económico contra Cuba es por impedir la influencia de esta familia?
¿Irán y Corea del Norte son realmente los enemigos del mundo, como dicen los medios? ¿O simplemente no hacen negocios con estas corporaciones? A su vez, hay decenas de teorías en las redes que vinculan a la familia Rothschild con diferentes acontecimientos, pero que en muchos casos son tildados de meras teorías conspirativas o los llamados hoax, es decir, noticias falsas. Entre ellos, se afirma que la familia Rothschild habría comprado la revista Charlie Hebdo a pocos días de ocurrir el atentado, lo que habría sido un negocio extraordinario debido a las millonarias ventas alcanzadas tras aquel enero de 2015. Otro de estos rumores es el hecho que involucra a los Rothschild con la desaparición del MH370 de Malaysia Airlines el 8 de marzo del año 2014, donde viajaban 4 de los 5 socios propietarios de una patente de semiconductores. De esta forma, el único titular vivo se habría quedado con el 100% de la patente. Se trataría de la empresa Freescale Semiconductor de Austin, Texas, Estados Unidos. ¿A quién pertenece Freescale Semiconductor? La respuesta es a Jacob Rothschild. Muchas teorías y preguntas surgen sobre esta familia que se maneja con mucha discreción, pero cuya influencia es innegable y se extiende en la mayor parte del planeta.